Efesios capítulo 6, verso 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Bendiciones, amados hermanos y amigos que me escuchan a través de este medio. No sé qué hora será donde tú estás, pero lo que sí estoy seguro de que es el momento oportuno en el cual Dios quiere hablarte. Es el momento oportuno en el cual tú necesitas recibir el consejo de la palabra para tu vida. Hoy quisiera compartir con ustedes un tema que el Señor me ha regalado y se llama la necesidad de fortalecernos en el Señor y de recibir de sus fuerzas. Todos tenemos cada día la necesidad de fortalecernos en el Señor, de recibir su seguridad, de recibir sus fuerzas, ya que el mundo es tan agobiante, el mundo es tan duro que nos debilita, nos quita fuerzas, por lo cual nosotros necesitamos a diario fortalecernos en el Señor. Jesús lo dijo en su palabra en San Juan 15:5, que nosotros necesitamos de Él, porque separados de Él nosotros no podíamos hacer nada, que debíamos de estar unidos a Él. Dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, porque separados de mí, decía él, nada podéis hacer. El llamado de Dios es que nosotros permanezcamos en Él para que nosotros podamos alcanzar las bendiciones que Él tiene preparadas para cada uno de nosotros. Y debemos entender, como decía Pablo a la iglesia de Éfeso en esto que leíamos, de que nosotros debemos de tener la actitud de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando hablamos de fortaleza, estamos hablando de aquello que nos cubre y nos da seguridad, aquello que está alrededor nuestro, que nos da la capacidad de mantenernos de pie, de mantenernos seguros. En otras palabras, es el estado de seguridad plena en la que nosotros podemos estar. Esa seguridad plena que nos da estar rodeados de la presencia de Dios. No es el poder que yo tengo, es el poder de Dios que está sobre mí. Eso es la fortaleza que nosotros necesitamos a diario. Por eso Jesús decía: separados de mí no podéis hacer nada. ¿Por qué? Porque solo en Él nosotros podemos obtener la seguridad de que la bendición estará siempre disponible para cada uno de nosotros. Debemos entender de que no es por mis fuerzas, sino que por la fuerza que hay de Dios en nosotros, en que nosotros podemos mantenernos en medio de esta situación. La Biblia expresa de que Dios es nuestra fortaleza. En otras palabras, Él es quien da a nosotros seguridad. Él es el que nos da a nosotros la confianza de que no hay nada que nos dañe. Segunda de Samuel capítulo 22 verso 3 dice: Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y mi fuerte de salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Salmo capítulo 18 verso 2 dice: Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía. En Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Salmo 31:2 dice: inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte, fortaleza para salvarme. Necesitamos estar seguros en Dios, necesitamos estar bajo sus alas, necesitamos estar bajo su protección en estos momentos. La situación está dura, la situación está difícil, por lo cual necesitamos nosotros que Él sea nuestra fortaleza. Las fortalezas son denominadas aquellas murallas que rodeaban a una ciudad con el propósito de protegerla del ataque de los enemigos. Una fortaleza bien diseñada era una plena seguridad para ese pueblo de que iba a estar libre de todo enemigo. Nosotros necesitamos que el Señor sea nuestra fortaleza. Nosotros necesitamos que el Señor esté a nuestro alrededor, que esté sobre nosotros cubriéndonos, que estemos nosotros seguros bajo Él, bajo su cobertura. Cuando Él dice que Él es nuestra fortaleza,
Cuando los escritores de estos versículos que leíamos le decían, mi fortaleza eres tú, estaban hablando de que Él era su protector, de que Él era su seguridad, de que Él era el que estaba rodeándoles y por lo cual ellos estaban seguros. Note cómo ellos también utilizan las palabras escudo, castillo, refugio, cuando hablan de Dios como su fortaleza. ¿No crees tú que necesitas en este momento? ¿No crees tú que todos nosotros necesitamos en este momento estar rodeados del Señor, estar rodeados de su presencia para que la seguridad de Él, la seguridad que solo en Él se encuentra, nosotros la podamos obtener? Pero ¿cómo puedo yo fortalecerme en el Señor y recibir de sus fuerzas? Hay muchas maneras que el Señor dejó en las Escrituras, en las cuales nosotros podemos recibir de su fortaleza, recibir de sus fuerzas en nuestra vida, aún en medio de las situaciones más difíciles como la que está viviendo este mundo en este momento. Y una de ellas es la oración. La oración es una forma de recibir fuerzas de Dios. La oración es una forma en la cual nosotros podemos acudir al Señor para que Él sea nuestra fortaleza. Primera de Tesalonicenses 3:10 dice, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte de vuestra fe. Necesitamos a diario orar. Necesitamos a diario buscar su rostro para poder recibir de sus fuerzas, para poder recibir de su protección. ¿Quieres que el Señor sea tu fortaleza, quien te rodee, quien te cuide, quien sea tu escudo, que sea tu refugio, que sea la piedra de tu salvación? Ora, platica con Él todos los días, cada momento que tú tengas la oportunidad de hacerlo, habla con Él. Y Él va a fortalecerte y Él va a llenarte de sus fuerzas. Él va a rodearte de su presencia si tú le buscas. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, decía Judas en el capítulo 1, verso 20. Necesitamos nosotros edificar sobre nuestra fe algo sólido. Y eso que vamos a edificar en nuestra fe, lo conseguimos a través de la oración. Necesitamos nosotros acercarnos a Dios a través de la oración. Si necesitamos que Él sea nuestra fortaleza y que nosotros podamos tener de sus fuerzas en estos momentos difíciles. Necesitamos nosotros acercarnos a Él a través del ayuno. Recuerda de que hay situaciones que Jesús mismo dijo que no iban a apartarse si no era con ayuno y oración. Cuando nosotros ayunamos, nosotros debilitamos nuestra carne, pero fortalecemos nuestro espíritu. Fortalecemos nuestra fe, fortalecemos nuestra comunión con Dios. Por lo consiguiente, sentimos las fuerzas de Dios en nosotros. Otra manera de fortalecernos en el Señor y de recibir de sus fuerzas, que era el consejo que Pablo le daba a la iglesia de Éfeso, es a través del estudio de su palabra, a través de la lectura de su palabra. ¿Por qué? Ahí encontramos promesas que nuestra vida necesita conocer para recobrar esas fuerzas perdidas. Ahí encontramos palabra que necesitamos para levantar nuestros ánimos. Ahí encontramos palabra que necesitamos para fortalecer nuestra fe y mantenernos firmes. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones de su corazón. Su palabra nos da vida y sustento. Su palabra nos alienta. Su palabra nos da fuerza. Porque encontramos palabra del Dios vivo. Porque es palabra del Dios vivo la que encontramos entre cada página.
Salmo 119, 25 decía el salmista: abatida hasta el polvo está mi alma. Pero escuche la petición que él le hace al Señor: vivifícame según tu palabra. La palabra de Dios vivifica, la palabra de Dios fortalece, la palabra de Dios da vida. Necesitamos volver a la palabra para poder fortalecernos. Salmo 119, 28 decía el salmista: se deshace mi alma de ansiedad. Quizás esa sea tu situación en este momento. La ansiedad te está desesperando, te está matando. La preocupación, la angustia por lo que está sucediendo te está llevando a la ruina espiritual, a la ruina emocional. Pero mira lo que él le decía nuevamente: susténtame según tu palabra. Necesitamos en este tiempo volver a la palabra de Dios para poder fortalecernos y mantenernos en pie ante la embestida de mal que tiene este mundo en este momento. Isaías 40, 30, verso 31, y con esto termino. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. No sabes qué hacer en estos momentos. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Haz del Señor tu refugio. Haz del Señor tu fortaleza. Haz del Señor tu escudo. Haz del Señor tu castillo. Necesitas fortalecerte en el Señor y en el poder de su fuerza. Hazlo a través de la oración, hazlo a través del ayuno, hazlo a través de la lectura de la palabra. Y cuando hayas recibido la fortaleza del Señor, sé de bendición para otros que están pasando la crisis emocional o espiritual que tú ya superaste en el Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.